buenas noches, chicos de OK Guerrero. Estamos nuevamente en su programa OK Bienestar después de unas muy merecidas vacaciones y fiestas de sembrina, ¿por qué no? Y pues bueno, chicos, antes de empezar con todo, con el programa, hoy tengo una promoción muy importante que les quiero mostrar. Tenemos 3 tarjetas de 100% natural que tienen 50 puntos y solamente para que te las puedas ganar, lo único que requieres es publicar durante lo largo del programa un platillo con el nombre del 100% natural, alguno que ustedes se acuerden. Entonces, bueno, pues al ratito les recuerdo lo de la promoción y vamos con mi amigo y mi queridísimo compañero Francisco, que ya nos extrañábamos aquí en nuestro querido set. Por cierto, ahorita les vamos a enseñar nuestro set porque estamos estrenando instalaciones. Estoy súper emocionada porque realmente está muy, muy bonito este lugar. Amigo. Hola amiga, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias. Pues aquí felices de regresar, de estar con ustedes nuevamente, con muchos otros temas de su interés obviamente. Y pues el día de hoy contamos, amiga, con un invitado muy especial para inaugurar este año de programas. Contamos hoy con la presencia de mi amigo y excelente médico obviamente, el doctor Rafael Pérez. Amigo, gracias por aceptar la invitación. Francisco, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Pues bueno. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar hoy de lo que son los trastornos vasculares periféricos, afecciones que padecen gran parte de la población en nuestro país y vamos a ir resolviendo algunas dudas conforme evolucione el programa y obviamente saben que pueden hacer todas las preguntas que tengan y bueno. Empezamos, ¿qué te parece si primero nos dicen dónde estudió, de dónde es, dónde Háblanos estudió? de ti, amigo. Háblanos de ti. Gracias, Francisco. Cuéntanos de tu vida. Soy el doctor Rafael Pérez Martínez. Soy egresado de la Escuela Médico-Militar. Realicé la residencia en angiología y cirugía vascular en el Hospital Central Militar. Y me encuentro certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Vascular. Soy miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular. Excelente. Perfecto, doctor. Pues una larga trayectoria y un currículum bastante extenso. Gracias. Y muy llamativo. Bueno, felicidades. Nada Empezamos. más y nada menos que el mejor cirujano vascular. Muchas gracias, de aquí Francisco. del estado. Del estado. Aprovechenlo, Gracias. mándenos todas sus preguntas, por favor, y comenzamos, amiga, ¿te parece? Sí. ¿Te parece? Bueno, pues empezamos. Doctor, ¿qué es la cirugía vascular o a qué se dedica su especialidad? Un cirujano vascular. Vascular. Un angiólogo y cirujano vascular es el especialista que está enfocado en los trastornos de la circulación periférica. Nosotros los angiólogos y cirujanos vasculares tenemos los conocimientos apropiados para tratar las enfermedades venosas, enfermedades arteriales, enfermedades linfáticas, trastornos que involucran el trauma vascular, trastornos que habitualmente son poco conocidos y que pueden pasar desapercibidos a lo largo de la vida. Amigo, como comentabas, estos tipos de padecimientos tal vez en la población en general no son tan reconocidos, ¿no? Nos hablan de alguna situación vascular y no sabemos a qué se refieren. ¿Podrías mencionarnos tal vez alguno de los trastornos vasculares más frecuentes que afectan a la población para que entremos un poquito en contexto y la gente que nos está viendo nos agarre un poquito mejor? Claro, Francisco. Por orden de frecuencia, los trastornos vasculares son quizá los más frecuentes, los de tipo venoso. Personas que tienen enfermedad de tipo varicosa son quizá los más frecuentes. Es algo de lo que vemos en mucha demasía. Okay. Y bueno, sin dejar a un lado los trastornos arteriales, que también, de acuerdo a nuestra población, cada vez son más frecuentes. Vendría siendo lo que son las varices, lo que comúnmente se conoce como varices. Lo que comúnmente se conocen como varices. Okay. Sí. Oiga, doc, pero fíjese que la gente o la mayoría del público confunde las varices con las arañitas, las venitas rojitas con las venas más tortuosas. Entonces aquí hay que hacer como algún tipo de clasificación, que yo supongo que más tarde lo vamos a ver. Claro, claro. Ahora, ¿cuáles son los signos o síntomas que nos pudiera presentar ese tipo de paciente con esas alteraciones vasculares, ya sean venosas o arteriales? Bueno, los seres humanos al evolucionar y caminar de manera erguida, experimentamos cuestiones hemodinámicas que se ven en las piernas, es más habitual verlas en las piernas. Y por ende, los síntomas de mayor prevalencia son quizá la pesadez, el ardor, la comezón en algunas personas, pueden padecer calambres o parestesias. Y bueno, esto es en el caso de los trastornos venosos. En el caso de los trastornos arteriales, los pacientes pueden referir incluso
dolor al caminar, dolor en las pantorrillas, dolor en los muslos. Es un dolor que recibe un nombre característico, se llama claudicación arterial y poco a poco iremos platicando en el transcurso del programa de esto. Ok. Excelente. Bueno, ya hablamos un poquito, nos mencionaste cuáles son, digamos, los síntomas que llegan a tener los pacientes por los cuales podrían sospechar, ¿no?, que podrían tener tal vez alguna enfermedad vascular. Pero entonces, una pregunta que digo que le surge mucho a la gente que nos está viendo es, ¿hay alguna edad, por ejemplo, a la cual se puedan acentuar estos síntomas o que la gente empiece a tenerlos más frecuentemente? ¿Influye la edad, pues, en pocas palabras? Bueno, sí podría influir. En general, los pacientes que llegan a la edad adulta, y más si cuentan con factores de riesgo como obesidad, por ejemplo, o tenemos predisposición genética, y si los síntomas son cada vez más frecuentes, quizás sea necesario visitar a un angiólogo para ver si nuestros trastornos tienen relación con alguna de estas enfermedades, ¿sí? En el caso de los trastornos arteriales, son más frecuentes de iniciarse cuando presentan etapas avanzadas de la enfermedad. Es el caso de los pacientes que debutan con lesiones, por ejemplo. Okay. ¿Sí? En el caso de los trastornos venosos, tienen una prevalencia más frecuente en pacientes de la edad intermedia, pero también podemos ver que pueden aparecer incluso antes en jóvenes, antes de los 30 años, si son, por ejemplo, obesos o son sedentarios. Okay. Ok, y esto me lleva a pensar, hablando del sedentarismo, muchas personas o creen que es por la cuestión de que caminan mucho, permanecen mucho tiempo de pie. ¿Eso tiene que ver? Tiene algo que ver, en realidad, en las personas, cuando hablamos de que si son o no sedentarias, son personas que por cuestiones ocupacionales permanecen mucho tiempo sentados o parados, y eso ocasiona que las válvulas venosas con el paso de los años vayan teniendo efectos hemodinámicos de elongación, y eso se va a ver reflejado en sus síntomas en un periodo. En general, en lo que respecta a los trastornos venosos, se recomienda que la persona tenga una vida activa, que camine, que haga ejercicio. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿es mucho más común o más frecuente en hombres o mujeres? ¿O no importa el género? Por estadística es más frecuente en mujeres, pero en ciertas poblaciones pueden ser equiparables a ambos sexos porque ambos tenemos los mismos factores de riesgo y somos poblaciones que tendemos a ser sedentarias, y sobre todo en los países en desarrollo, países desarrollados. ¿Hay alguna influencia en esto que mencionas de que a lo mejor hay una predilección de este tipo de padecimientos en mujeres con la cuestión hormonal? ¿Influye, por ejemplo, la cuestión hormonal que tienen las mujeres en el desarrollo de este tipo de patologías? Así es, Francisco. Los estímulos hormonales a largo plazo pueden ocasionar no solo cuestiones benignas como son la insuficiencia venosa, sino se ha visto que tiene mayor asociación con trastornos de tipo trombogénico. Tal es el caso de que en los libros de medicina, en las diferentes especialidades, nos dicen que los pacientes que han tenido terapias prolongadas por anticonceptivos, hormonales, tienen un riesgo más alto de padecer, por ejemplo, trombosis venosa profunda, que también esperamos hablar en un momento de esto. Perfecto. Ok, ¿cómo diagnosticar o cómo darme cuenta, si soy alguien que está viendo la transmisión, darme cuenta de que realmente tengo un problema vascular? Bueno, primero hay que situarnos en dónde estamos parados. Si yo, por ejemplo, soy un paciente de 60 años, que tengo más de 10 años con diabetes, que fumo, que he llevado una vida de tipo sedentaria, entonces debo preguntarme qué tipo de síntomas me acompañan. Si al caminar a mí me duelen las pantorrillas, después de caminar 2 o 3 cuadras, de caminar 100 o 200 metros, es muy posible que yo presente un trastorno arterial y que ese dolor se deba a que tengo dificultad, o mi cuerpo tiene dificultad a que llegue la sangre en las piernas. En ese orden de ideas, entonces estaríamos hablando de un trastorno arterial. Y, perdón. Si por el otro, por otro lado, si cuando estoy sentado mucho tiempo siento una pesadez, se me hinchan mucho las piernas, o quizás si esta pesadez o este edema, que es la palabra correcta, son intermitentes, que son de predominancia quizá vespertina, o que tiene relación cuando yo estoy mucho tiempo parado de pie, puede ser que tenga un trastorno venoso y quizás sea necesario hacer alguna otra cosa de escrutinio para descartar eso. Eso iba. ¿Hay algún método diagnóstico de elección o algún estudio al que se deba de someter esta paciente o este paciente que sospecha que él pueda tener alguna alteración vascular, ya sea arterial o venosa, y que vaya con usted que, doc, le tengo que hacer esto y esto? ¿Qué Bueno, sería?
Todo parte de una buena exploración arterial, de un buen interrogatorio, de saber los antecedentes. Nosotros, como especialistas, hacemos interrogatorios dirigidos para saber qué estudios debemos mandar a los pacientes. Claro. No olvidemos que uno de los problemas de nuestro sistema de salud es que abusamos de los estudios diagnósticos. Así es. Esto repercute en una cuestión económica y también en muchas otras cosas, incluso en retrasos de la atención. Nosotros como especialistas, como cirujanos vasculares, tenemos que mandar estudios específicos. Después de una buena exploración física, después de una toma de índices arteriales, de flujos, de pulsos, nosotros podemos indicar quizá como primera elección y de una manera menos invasiva un Doppler arterial o un Doppler venoso, dependiendo del trastorno que se trate. Okay. Es un estudio de bajo costo, que está al alcance, es rápido y no sobre doloroso. todo que no es dañino, no es invasivo. Así es. Entre otras cosas que tenemos a la mano, pero se van adecuando a cada paciente. Ok, perfecto. Digo, aquí la importancia, que lo que mencionabas, Doc, es que pues no vayan ustedes a solicitar esos estudios, ¿no? Acudan primero con el especialista. ¿Por qué lo menciono? Hay algunos síntomas que pueden llegar a confundirse. Ahorita que mencionabas eso de la claudicación, digo, en ortopedia, que es mi rama, hay algunas patologías Sí, claro. A nivel ortopédico de la columna que también llegan a dar claudicación, ¿no? Entonces, por eso es importante que acudan con su médico especialista para que les haga la valoración y decida qué estudios son los indicados para su padecimiento. En este caso, para hacer el protocolo de estudio de lo que tienen. Así es. Pues sí, amigo. Muy importante, muy interesante. Ahora, comentabas que es importante que esta persona, si tiene factores de riesgo, diabetes, hipertensión, quizá obesidad, no se mantenga con sedentarismo, que haga algún tipo de actividad física, que se mueva. ¿Qué tipo de actividad física recomendarías o sugieres para pacientes que ya tienen el riesgo, pero que aún no se ha desarrollado la enfermedad? Bueno, principalmente en un paciente que no tiene otro factor de riesgo, incluso el hecho de caminar al menos 30 minutos al día, eso nos puede ayudar a que si tenemos un trastorno arterial en la evolución, vayamos haciendo circulación colateral, o en el caso de que tengamos un trastorno venoso, ayudemos a nuestro cuerpo a bombear, digámoslo así, la sangre de regreso al corazón, entre otras cosas que nosotros indicamos en las consultas. Pero bueno, si nosotros tenemos un estilo de vida adecuado, muchos de esos problemas van a ser los menos posibles. Ahorita se me viene a la mente alguna situación no patológica, más bien en donde la fisiología se modifica principalmente en las mujeres, y creo que es un tema de la doctora en su especialidad, el embarazo. Claro. El embarazo puede llegar a modificar la circulación en una mujer, o puede llegar, digamos, a hacer que la persona desarrolle una enfermedad, pues, o no, realmente no. Claro que sí. Usted lo sabe, doctora, las pacientes que cursan con un embarazo, estamos hablando de que una embarazada cursa con una masa abdominal transitoria. La circulación periférica que viene de nuestras manos, que viene de nuestros pies, va a retornar hacia el cuerpo por medio de los vasos mayores en el abdomen. Es el caso de las venas ilíacas y de la vena cava. Cuando una mujer está embarazada, experimenta un estado de gravidez que se define como un útero voluminoso, y esto comprime en cierta manera los grandes vasos, lo que ocasiona que haya un retraso en el retorno venoso y algo que se llama estasis venosa. Okay. Cuando la estasis venosa está instaurada, va a haber dilatación venosa. Las venas que habitualmente estaban, digámoslo así, acostumbradas a un tipo de presión, van a experimentar también daño valvular, y es posible que a largo plazo puedan terminar con cierto daño. Es por eso que siempre a las pacientes les preguntamos dentro de los antecedentes cuántos embarazos han tenido, incluso si han tenido efectos macrosómicos. Por ejemplo, se relaciona. El estado de gravidez, de embarazo, se considera o puede dar una insuficiencia venosa transitoria. Habitualmente la paciente, después de tener el parto, todo vuelve a normalidad en alguno de los casos, pero pueden quedar con daño valvular venoso, y eso nos puede dar problemas después de un tiempo. Predisponer a la patología como Claro tal. que sí. Claro, porque además durante el embarazo hay un aumento del volumen sanguíneo. Sí. Y la presión en el abdomen dificulta el retorno venoso, y es por eso que se puede desencadenar ese tipo de alteraciones vasculares en las mujeres embarazadas. Se les recomienda también el uso de medias compresivas. Claro, sí. Embarazadas y no embarazadas,
si pasas mucho tiempo de pie o sentada, es recomendable que lo utilices. Claro, y otra cosa, ya que lo mencionas, muchos pacientes van a mi consulta, pacientes embarazadas que desarrollan formaciones varicosas, y la pregunta es, doctor, ¿mis venas están enfermas o no? ¿Se tienen que operar o no? La respuesta es esta, ¿no? Ellos cursan con una insuficiencia venosa transitoria y la mejor manera de evaluarlos es, una vez concluido el embarazo, volver a hacer una revisión y ver si todavía persisten las condiciones. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo después de que termine el embarazo se puede hacer la valoración o revaloración en estas pacientes? Bueno, esto es en cierta manera subjetivo, ¿no? Pero la recomendación es que al menos de 6 meses a 1 año después del embarazo nosotros podemos ya ver qué situación guarda el sistema venoso y poder hacer algo por las pacientes, si es que todavía prevalecen con estas Con condiciones. alguna molestia, claro. ¿no? Ok. Amiga, ¿te parece si vamos a las redes sociales a ver qué Claro, nos están escribiendo? claro, amigo. Igual y ya nos mandaron el primer platillo. Vamos a ver, Vamos a ver qué nos escriben. qué dicen Alma Moner, estos excelente chicos. doctor, 100% recomendado. África Leonor Moreno, muy interesante tema. Gracias, África. Lili Ricardo Morales Flores, nos manda saludos. Doctores, qué bueno que están de regreso. Muchas gracias. Este es su Gracias, programa, gracias. recuérdenlo. Ricardo Flores, excelente profesional. Alma Moner, excelente doctor, 100%. Ah, ya lo habías comentado, Sí. ¿verdad? Giovanni Cortés nos está haciendo ya una preguntita. A ver, es la primera pregunta que Claro. tenemos. Ya están Vamos. sacando la consulta gratis. Vamos. ¿Cuáles son los medicamentos de manejo inicial recomendados por el especialista en la consulta de primer contacto? Bueno, aquí habría que saber para qué tipo de patología, enfermedades, ¿verdad? ¿no? Sí, habría que aclarar que Claro. dependiendo la valoración que se haga y la patología que se encuentre, tal vez. Claro, porque Bueno. debemos de diferenciar que hay patología vascular Claro, o claro. Arterial. Entonces, venosa o arterial. Bueno, Habrá supongo que a lo que se refiere el doctor es si se trata de una cuestión venosa. El protocolo de atención en un paciente en el que se diagnostica un trastorno venoso en este tipo, hablemos de las varices, es iniciar una terapia no farmacológica en los primeros 6 meses. ¿En qué consiste esto? Modificar hábitos de vida. Si el paciente tiene obesidad, bajar de peso, incentivarlo a que haga actividad física. Y como lo decías, el uso de una media compresiva es el pilar y seguirá siendo el pilar fundamental en el tratamiento de las enfermedades venosas. Si después de este tiempo este paciente no ha mejorado sus síntomas, entonces quizás sea necesario agregar otro medicamento, quizá un flebotónico, hay muchos en el mercado, que tienen la intención de mejorar el retorno venoso y sobre todo ayudar en los síntomas. Ok. Tenemos más preguntitas aquí. Rufina Gutiérrez, yo creo que es una pregunta, ya la leí, que nos están haciendo y que yo creo que muchas mujeres tienen esa duda. Es bien importante. Y tal vez sea un mito, pero para eso tenemos aquí al especialista, ¿no? Para aclararlo. Nos Qué bueno que la preguntan, ¿eh? Sí, Qué claro. bueno. Yo creo que es una duda que muchas mujeres tienen. Cuando camino mucho con tacones me dan calambres en las pantorrillas. ¿A qué se debe? O sea, ¿puede ser un trastorno vascular? O sea, ¿puede desencadenar el uso de tacones una enfermedad vascular? Bueno, yo creo que tú también tienes participación en esta pregunta. Sí, claro. Yo ahorita haré mi comentario, pero... Si quisiéramos dar una explicación objetiva a esto, recordemos que la bomba muscular de la pierna, específicamente las pantorrillas o los gastrocnemios, mejor llamados, actúan como una bomba que bombea la sangre, digámoslo así, desde las piernas hacia la parte más central del cuerpo, que a fin de cuentas va a llevar la sangre al corazón. Para que nosotros tengamos una contracción efectiva que se transmita a su vez en un bombeo adecuado de la sangre desde la distalidad a la proximidad del cuerpo, tenemos que tener una flexión adecuada. Las personas que caminan con zapatillas tienen un ángulo de flexión, un rango de contracción muscular más limitado. Eso condiciona que por cada paso que da una mujer bombea menos sangre de regreso al cuerpo y eso se ve reflejado en trastornos de tipo hemodinámico. No sé qué piensas tú. Desde el punto de vista ortopédico, obviamente, el uso de tacones puede llegar a desencadenar diversas patologías. ¿Qué hace cuando una persona usa tacones? Se modifica la biomecánica, ¿no? Se modifica cómo una persona pisa o apoya o camina. Esto puede desencadenar desde el conocido y famoso juanete, que es el hallux valgus, hasta otro tipo de tendinopatías, en cualquiera de los tendones que hacen que movamos y nos ayudan a la marcha. Entonces sí puede haber también patologías. Fascitis plantar, por ejemplo, Exactamente, también, ¿no? desde una fascitis plantar.
¿no? Y una tendinitis a cualquier nivel. Claro. Así es, me encanta cuando hay diversos especialistas para un solo tema porque ahí podemos abarcarlo desde diferentes puntos, ¿no? Ya desde tocamos el punto gineco, trauma, Claro. obviamente con cirujano vascular. Y bueno, es qué padre, ¿no? Que haya de todo. Sí, sí. Doctor, le mandan saludos así muy, muy, muy especiales y con mucho afecto del doctor Jesse, que fue su médico interno en el Hospital General. Saludos, amigo, te quiero. Abrazos. Saludos al buen Jesse. Un abrazo igualmente. Muy bien, Perfecto. también Antonio García Heredia, felicidades, bienestar, muchas gracias, ya estamos de regreso, no saben cuántas ganas ya teníamos de regresar y pues bueno, feliz de la vida porque estamos estrenando set, estamos estrenando instalaciones y pues bueno, adelante lo que sigue, chicos. Belén Flores también, te mando una felicitación, dice un muy buen médico. Muchas gracias. Trajiste a tus fans. Está muy bien. Trajo porra. Trajo porra. Perfecto. ¿Qué te parece si continuamos, amigo, con las preguntas que ya teníamos preparadas? Perfecto, continuamos. Sí, a nuestro especialista. Vamos a pasar ahora a algo que es, digamos, la vida diaria. Sí. ¿Qué papel juega la vida diaria? Ejemplo, las personas que practican tal vez algún deporte muy frecuentemente, ¿no? O las personas, no sé, que están acostumbradas a tener una mala alimentación, independientemente del sobrepeso. O el estrés, amigo. El estrés también, el estrés que es algo tan frecuente en la vida cotidiana, la enfermedad de este siglo, ¿no? Claro. ¿Cómo afecta esto o cómo puede, digamos, incrementar el riesgo de padecer un trastorno vascular? Bueno, todo va ligado a otra cosa. Si nosotros hablamos de que a lo largo de la evolución hemos modificado nuestros hábitos de vida, eso va a repercutir también en lo que se llama síndrome metabólico. Va a tener repercusiones de tipo, como me lo dice, metabólicas, pero también va a influir en el peso, por ejemplo. Y si tenemos un trastorno de tipo de ansiedad, nuestros hábitos de vida nos llevan, por ejemplo, a adquirir otros vicios como el tabaquismo, el alcoholismo. Desde mi punto de vista, por ejemplo, los pacientes que fuman mucho Okay. tienen un factor de asociación muy grande para tener trastornos arteriales. Por ejemplo, también el padecer estrés nos condiciona a tener descontrol de tipo alimenticio y eso nos va a llevar también a obesidad en la mayor parte de las cosas, que se va a ver reflejado en todo lo que platicábamos. Sí, esta cuestión metabólica que se hace proinflamatoria, que Así llega a es, dañar exacto. a todos niveles, ¿no? Claro, Todos, daño vascular, endotelial, muscular, exactamente, desgaste desde ahí. articular y todo tipo de cosas, es. ¿no? ¿Qué cambios, pues nos estás comentando que la obesidad, el sedentarismo, el fumar, esto va a contestar la pregunta que te voy a hacer, ¿qué cambios en el estilo de vida, además de eso, se deben de hacer en pacientes que tienen factores de riesgo? En los que ya comentábamos, pacientes diabéticos, hipertensos. Claro. Y a esta pregunta, bueno, vamos a otra, lo que hablábamos, ¿no? Todo tiene que verse desde un punto de vista multidisciplinario. Cuando nosotros en la consulta, en mi caso, por ejemplo, diagnostico a un paciente, supongamos con enfermedad arterial periférica, yo tengo que abrir la mente y tengo que ver qué otras cosas pueden estar gestándose en este momento. En este caso, por ejemplo, sería un error descartar que no haya una cardiopatía isquémica en evolución, por ejemplo, que no haya una enfermedad cerebrovascular, porque eso también atenta contra la vida, ¿sí? Claro. Aquí hablamos de enfermedad arterial. Es una condición que afecta a las arterias en todos los niveles, las arterias del cerebro, las arterias del cuello y específicamente a las arterias del corazón. Un ejemplo, déjame decirte, un paciente que llega a la consulta con enfermedad arterial diabético que tiene un dedo con un área de necrosis, no sería ilógico pensar que este paciente ya pueda tener algún trastorno cardíaco que pueda en algún momento poner en riesgo su vida. A lo que voy. Los pacientes tienen que ser abordados de manera multidisciplinaria. Si un cardiólogo hace un buen diagnóstico, entonces este paciente va a tener un mejor pronóstico. Por otro lado, aquí también entra en juego el área médica en el caso de nuestra práctica diaria. Un paciente que por más buenas terapias quirúrgicas, preventivas, hagamos, si no tiene un buen control metabólico, un buen control glicémico, va a servir de nada o mucho de lo que hagamos va a tener un efecto muy, muy pobre. ¿Sí? Eso quizás si nosotros quisiéramos modificar algo que impacta al paciente, sería eso, modificar ese tipo de cosas. Ok, muy interesante. No solamente el hacer ejercicio, sino, por ejemplo, en los pacientes diabéticos mantener su glucosa dentro de parámetros normales.
es indispensable. Claro. Los pacientes con obesidad, el cambiar completamente el hábito alimenticio, el disminuir las grasas, los carbohidratos, el usar las medias compresivas, el dejar de fumar, o sea, Exacto. realmente hacen un cambio, hacen la diferencia. Claro. Y pues bueno, amigo. Otra pregunta. Digo, no sabemos exactamente a lo mejor qué padecimiento, pero en general nos podrás decir qué tipo de medicamentos son los que se recetan habitualmente en pacientes que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad. Hablamos de un punto primero, venosa. Okay. Una de las cuestiones, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes, yo creo que eso también va a aclarar muchas dudas del público, es, doctor, ¿las medias compresivas me quitan las varices? O los medicamentos que me indican me quitan las varices. Hablamos de que son pacientes que toman este tipo de medicamentos por tiempos prolongados bajo la idea de que estos medicamentos en algún momento van a resolver por completo el trastorno venoso. No es tan fácil. Tenemos que decirle al paciente que en el caso de la compresión, bueno, es una terapia de sostén y también los medicamentos que indicamos son para mejorar la sintomatología. Dependiendo de cada clasificación y de cada severidad de trastorno, van a requerir cierto grupo de medicamentos. En este caso, bueno, los medicamentos de uso muy generalizado en el mundo en cuanto a los trastornos venosos son los flebotónicos, ¿no? Hay muchas marcas en el mercado, en diferentes presentaciones, en diferentes dosis, pero llega un momento en el que incluso los flebotónicos ya no son suficientes para controlar los síntomas que limitan las actividades de las personas, sobre todo las personas que son todavía productivas. Claro. ¿Sí? Y por ejemplo, Doc, ya tenemos diagnosticado al paciente, ya le dejamos su medicamento farmacológico, se les dan cambios en el hábito claro. alimenticio, ejercicio, y bueno, le dejamos todo un esquema de manejo y esperamos que tenga una buena evolución. Sin embargo, hay pacientes como en todos lados y en todas las especialidades que no cumplen con su manejo, con sus medicamentos o con el ejercicio. Así es. ¿Qué complicaciones puede desencadenar un paciente que tenga alguna enfermedad vascular venosa o quizá arterial, que no se apegue al manejo o que no se apegue al tratamiento o que jamás se tome el medicamento que usted recomienda? Bueno, vamos a hacer una división entre la enfermedad venosa y la enfermedad arterial. Empezaremos hablando primero por la enfermedad venosa. Partiendo que un paciente, a pesar de que le demos las recomendaciones, a pesar de que logremos nosotros convencerlo para que cambie sus estilos de vida, no progrese bien o no se apegue a tal manejo indicado, entonces podemos hacer, o bueno, el paciente puede progresar a un nuevo estadio clínico. Y hace rato me preguntabas acerca de por qué la gente confunde arañitas con varices, etcétera. Bueno, hay una clasificación mundialmente aceptada que es la clasificación CEAP, así se llama, para trastornos de tipo venoso, la cual dice que los pacientes que están en un trastorno 0 son pacientes que tienen síntomas, pero que quizá no tengan datos evidentes de estigmas, digámoslo así, de enfermedad venosa. Los pacientes que están en un estadio 1 son pacientes que pueden presentar telangiectasias, que para que el público lo entienda son lo que comúnmente llamamos las arañitas, ¿sí? El nombre correcto son telangiectasias. En este punto todavía podemos estar hablando de un espectro estético, ¿no? Sí pueden presentar los síntomas, pero habitualmente estos pacientes con el uso de una media compresiva, con bajar de peso, por ejemplo, pueden mejorar. De ahí nos vamos a un estadio 2, que son pacientes que ya presentan formaciones varicosas. Es decir, que a lo largo del tiempo esas venas se han ido elongando y que van a ocasionar ya estigmas visibles. Cuando además de esto ya se agregó edema o hinchazón de las piernas, entonces pasamos a un estadio 3. Estos cambios, déjenme decirles que después de un tiempo van a condicionar efectos inflamatorios en los sitios que están más en declive de las piernas, que son en este caso los tobillos. No es casualidad de que los pacientes que vemos con insuficiencia venosa de muchos años tienen las piernas pigmentadas desde el tercio medio de la pierna hasta abajo, y que estos pacientes pueden en algún momento hacer úlceras venosas. Una vez que la úlcera venosa esté instaurada, eso nos dice que estamos ya en un estadio 6. Es el estadio más avanzado que existe para la insuficiencia venosa, y esto le genera mucha molestia al paciente y de verdad que lo limita para sus actividades. Eso que nos estás comentando, Doc, perdón que te interrumpa, igual tomando eso, nos hablabas ahorita de la cuestión de las úlceras, claro, y eso.
¿Cuál sería entonces una de las complicaciones, tanto de las más leves a las más severas, que puede presentar un paciente, el cual pues tal vez no sabe, ¿no?, que tiene un padecimiento vascular, pero que no se trata tampoco, que no va con su especialista, que no recibe el tratamiento adecuado? ¿Cuáles serían las complicaciones? Bueno, que si pongámoslo así, si este paciente ya tiene una úlcera y no se le ha hecho nada por muchos años, esa úlcera puede persistir o se puede infectar también, ¿no? Puede extenderse y eso puede generar complicaciones, sobre todo si es un paciente diabético, que incluso pueden también terminar en amputaciones. Conocido como pie diabético. Bueno, no necesariamente, pero no confundimos. olvidemos que no deja de ser una lesión. Y si es un paciente con diabetes, sí puede tener complicaciones y puede también ser mutilante. Y vayamos a la otra parte, que es la parte arterial. Nosotros le decimos a los pacientes, bueno, si tienes un trastorno arterial, en ese caso tenemos que tener mucho cuidado. Un trastorno arterial es delicado porque sus efectos fatales o sus efectos finales son en muchas partes, en muchas cuestiones, son la amputación. ¿Sí? Híjole, qué grave. Entonces, tenemos nosotros que hacer diagnósticos precisos, dar los medicamentos a tiempo, dar cierto tipo de medicamentos para tratar de retrasar los efectos que están sufriendo las arterias para no llegar a esto. Y si, bueno, en algún momento me permiten hablar del manejo, tenemos muchas opciones de tratamiento de acuerdo a cada paciente. Importantísimo eso que mencionas, ¿no? Y es algo que comentamos, ¿no?, en cada programa. Esa situación, la importancia de tener esa sospecha, para eso es este programa, para que ustedes sepan más o menos cuáles son las cositas que pueden llegar a tener, para que lo antes posible vayan con su médico especialista y tratemos de evitar ese tipo de complicaciones que, como menciona aquí el doc, pues pueden ser hasta mutilantes, ¿no? Pueden llegar a modificar tanto el estilo de vida o la calidad de vida de una persona. Así es, por eso, chicos, aprovechen todas las dudas que tengan, escríbanlas, mándenlas, y si tienen algún otro tema que podemos hablar con el cirujano vascular, yo creo que ha de estar feliz de la vida de volver a compartir su conocimiento aquí con nosotros, lo volveremos a invitar, pero escriban. Y bueno, decía mi amigo hace rato, consulta gratis, aprovechemos la consulta gratis. Amiga, ¿te parece si regresamos a las redes sociales? Vamos. A ver qué nos están diciendo. Vamos. Nos escribe también Cintia Luis, nos dice, muy buen tema, saludos especialmente a la doctora Tavares. Muchísimas gracias. Saludos. Giovanni Cortés nos habla ya un poquito más centrado en el tema. Nos dice, el uso del cilostazol tempranamente ayuda a mejorar el pronóstico del paciente con enfermedad vascular. Bueno, en realidad, si nos puedes decir qué es el cilostazol, porque a lo mejor la gente que nos está viendo no tiene un poquito... Claro, el cilostazol es un medicamento llamado inhibidor de la fosfodiesterasa. Sus efectos son en gran medida la vasodilatación, y se ha visto que cuando se usa en cierto grupo de pacientes puede tener un buen pronóstico. Con respecto a la pregunta que hace Giovanni, que si el cilostazol iniciado de una manera temprana nos puede ayudar, bueno, sí, hay varios estudios que nos dicen que si a un paciente le detectamos una claudicación y ya tiene un trastorno arterial en evolución, si diagnosticamos una enfermedad arterial que quizá por condiciones del paciente no sea candidato para hacer una angioplastía percutánea, un bypass, un tratamiento revascularizador, podemos iniciar este medicamento para hacer o fomentar que haga circulación colateral, aunado a una buena terapia de rehabilitación arterial, y sí puede mejorar por mucho su pronóstico, claro que sí. Tal es el caso de los pacientes que les hacemos cirugías de revascularización. Por un buen tiempo nosotros los manejamos a base de este medicamento, el cilostazol. Así es. Perfecto. Muy bien. Amigo, pues están aprovechando también para saludar y echarle porras a las chicas, a las Miss que presentaron ayer, nuestra querida Rox y nuestra querida Yamilet. Y pues bueno, están echándole porras a Acapulco. Pues vamos a Acapulco también, ¿por qué no? Oigan, y les quiero recordar, voy a hacer una pausa comercial. Les quiero recordar sobre la tarjetita que tenemos de regalo del 100% natural, con 50 puntos para que ustedes vayan a desayunar, comer o cenar. Solo lo único que tienen que hacer es nombrar un platillo del 100% natural, escribirlo en los comentarios y venir por su tarjetita. Vengan, aprovechen. No lo desaprovechen, ¿eh? Muy bien. ¿Continuamos con las preguntas, amigo? Sí, adelante, amiga. Bueno, ¿cuándo sé que debo de acudir con un especialista vascular? Lo aclaramos al principio. Si yo soy una persona joven, si tengo pesadez, ardor, si las piernas se me hinchan, o por ejemplo algo
quizá un poco más urgente. Si en algún momento una pierna se me hincha más que la otra, una vena se endurece, por ejemplo, es un momento para ir con el cirujano vascular. Muchos de nosotros tenemos pacientes familiares, amigos, abuelos con diabetes. Estadísticamente los pacientes con diabetes van a sufrir en algún momento de su vida trastornos vasculares. Entonces se recomienda que los pacientes con diabetes de larga evolución, digamos, si ya pasamos los primeros 10 años con diabetes, es tiempo de ver a un angiólogo para detectar de manera temprana si hay un proceso arterial en evolución. Y digo arterial porque es algo que deriva en amputaciones, y la epidemiología mundial nos dice que los pacientes con diabetes en gran parte de ellos van a tener amputaciones como una de las consecuencias finales de su enfermedad, como la enfermedad renal, como es la retinopatía, la cardiopatía, por ejemplo, también, ¿no? Amigo, en mi experiencia me ha tocado ver, principalmente aquí en el estado de Guerrero, que la gente de primera instancia recurre con tratamientos empíricos. Claro. Le gusta muchísimo. Claro, claro. Te lo digo desde mi punto de vista. La gente llega a mi consulta y lo primero que hacen cuando están fracturados es ir con un huesero, ¿no? Y esto solo hace que se complique la patología. En tu caso, en la cuestión de tratamientos vasculares, ¿qué tipo de recomendación le harías a la gente que a lo mejor, pues, lo primero que hace es correr, no sé, con el yerbero, correr con algún empírico, con un sobador o alguna situación de estas, ¿no? O ponerse cosas en la piel para mejorar la circulación, entre comillas. O temperaturas, ¿no? A veces se ponen cosas muy calientes o muy frías. Cosas que Claro. cuestión empírica. Bueno, cuando nosotros tenemos un trastorno vascular, arterial o venoso, la mejor persona que le puede dar un diagnóstico es un angiólogo y cirujano vascular certificado, ¿sí? Lo que tú hablabas, Francisco, acerca de las personas que recurren a tratamientos de tipo alternativos, ¿no? Muchas de las terapias alternativas, si así se les puede llamar, son inocuas, ¿no? Las sustancias que se ocupan, vegetales, hierbas, etcétera, son de tipo, no causan daño. Pero aquí voy a un punto muy importante. Hablamos del retraso que se presenta en la atención de los pacientes. Por ejemplo, si usted tiene en casa un paciente con diabetes que ya empezó con necrosis de un dedo. Necrosis me refiero a que una parte de un segmento de un dedo está muriéndose, digámoslo así. Si ya lo tenemos, si tenemos esto en evolución, bueno, el recurrir a una terapia alternativa puede retrasar un tratamiento que sí le pueda salvar la pierna. Cuando nosotros vemos un paciente que llega ya en condiciones deplorables, con sepsis, con infección, a veces ya no es tiempo de hacer algo por esa pierna, por esa extremidad, y tenemos que recurrir al tratamiento de la amputación, ¿sí? Esa sería, en resumen, sería lo peor, el retraso de la atención en los pacientes. Algo que tal vez pueda ser tan sencillo, ¿no? Que pueda tal vez requerir un tratamiento no tan invasivo al principio, obviamente yendo con un especialista, el especialista indicado a recibir el tratamiento indicado también, puede llegar a complicarse bastante, ¿no? Así es, Francisco. Amigo, y hablaba sobre procedimientos quirúrgicos, pero ya procedimientos quirúrgicos durante la complicación, ¿no? Ya una amputación, pues es lo último que se hace en este tipo de pacientes. ¿Qué procedimientos quirúrgicos puede hacer un cirujano vascular? ¿A quiénes se les recomienda? ¿A quiénes no? ¿Quiénes son candidatos? ¿Quiénes no? Bueno, un cirujano vascular hace diversos procedimientos quirúrgicos, desde los debidos a un traumatismo vascular, lesiones arteriales por una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, por ejemplo, trastornos de aneurisma de aorta abdominal. Y ya que estamos hablando, en este caso, de trastornos periféricos, los procedimientos que un cirujano vascular realiza pueden ser de dos tipos: los procedimientos abiertos y los procedimientos de tipo mínimamente invasivo, que son los procedimientos endovasculares, que cada vez viene más en boga esto porque se ha corroborado que tienen menos mortalidad, son más rápidos, son quizá de una estancia menos corta, menos y complicaciones. eso es mejor para el paciente, ¿sí? En el caso de los trastornos arteriales, tenemos, me parece, una foto por ahí. ¿Tenemos ahí, producción, alguna? En el caso de los trastornos arteriales, si un paciente presenta enfermedad arterial periférica, bueno, esta foto, este video es una cirugía láser endoluminal, ¿sí? Esto es para pacientes con enfermedad venosa, pacientes con varices. Con varices. Aquí, por ejemplo, se introduce una fibra óptica en la parte distal de la pierna y se lleva hasta la ingle guiada por un ultrasonido. Dentro de la vena se realiza la aplicación de calor
Eso que ustedes ven es una luz trazadora que nos indica por dónde vamos nosotros haciendo el recorrido. Okay. Y al aplicar el calor dentro de la vena, nosotros ocasionamos un sellado en la vena, por lo cual, digámoslo así, hacemos cierres segmentarios o cierres totales en los cuales ya no va a pasar esa sangre que estaba ocasionando problemas. Esto es una alternativa a la cirugía tradicional que también se hace, que es la safenectomía. La safenectomía es una cirugía en la cual se realiza una incisión en la ingle, se quita todo el trayecto de la vena con un instrumento que se llama safenotomo. ¿Okay? Pero la cirugía láser es algo rápido, es seguro, es de corta estancia y el paciente se recupera bastante rápido. Menos dolorosa. Es menos doloroso. Es lo más moderno, claro. Y obviamente estando en las mejores manos, el doctor Manos Pérez, expertas. obviamente, pues... Y en el caso de los trastornos arteriales, además de las alternativas quirúrgicas tradicionales, como es el bypass consiste en hacer un puente con un injerto de vena o un injerto sintético para salvar una obstrucción que se presente en alguna extremidad. También tenemos como alternativa la cirugía endovascular. Este es el caso de la angioplastía. Esto consiste en introducir un catéter, habitualmente es por una ingle, para ir pasando con mucho cuidado a través de los estrechamientos de la arteria y sobre este catéter introducir un balón que va a ocasionar una dilatación de la arteria, y va a hacer que la sangre fluya de mejor manera hacia donde queremos que llegue, que es al pie. En algunas ocasiones se puede hacer mucho con una predilatación, pero hay veces que se necesita la colocación de un stent. La palabra stent nos suena mucho porque es algo que se ocupa en el corazón cuando los pacientes Claro. infartan. Bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero a nivel periférico. Esa es la arterias cuestión. más gruesas. Así es la cirugía endovascular. Muy bien, pues muy interesante esta información y el video me encantó porque aquí la gente se puede dar una idea de cómo se realiza este tipo de cirugía y ya vieron que es mínimo, Mínimamente invasivo. invasiva. Gracias amigos, se me trabó. Mínimamente invasiva y yo siempre me fijo en las cuestiones de dolor, es menos dolorosa que la cirugía tradicional, entonces pues aquí tenemos una muy buena opción. Amigos, se nos está agotando el tiempo, la verdad es que hay muchas preguntas todavía, pero No, antes, por favor. ¿alguna experiencia que nos quisieras contar, algún caso de éxito que quieras compartir aquí con nuestro auditorio? Bueno, afortunadamente han sido varios casos. Tenemos una casuística buena en cuanto a solemento de extremidad. Hemos ya realizado aquí en Chilpancingo quizá varios procedimientos endovasculares. Hemos realizado resecciones abiertas de malformaciones arteriovenosas, hacemos nosotros también angioaccesos, fístulas arteriovenosas. En realidad yo no puedo decir que tenemos un caso memorable, todos son memorables porque todas las personas confían en nosotros y eso hace que nuestros pacientes sean especiales y yo creo que esa sería la mejor respuesta. Perfecto, Excelente. amigo. Y pues ya por último, ¿dónde te podemos encontrar la gente que está interesada o que tiene alguna sospecha de que pueda tener alguna patología vascular? ¿Dónde te pueden encontrar, amigo? Bueno, yo estoy a sus órdenes en el Hospital Sur Corporativo, en el segundo piso. Los teléfonos aparecen en pantalla. Estamos a sus órdenes para cualquier cuestión. Si nos otorgan su confianza, con todo gusto podemos servirles. Excelente. Muchísimas Así es. gracias, Pues doctor. bueno. Y tú, Francisco, cuéntame, ¿dónde te encontramos? Un gran tema. Bueno, yo soy, ya me conocen, soy traumatólogo también, somos vecinos, Somos de hecho. vecinos, Somos vecinos. de consultorio. En el Hospital Sur Corporativo, segundo piso. Cualquier tipo de patología traumatológica o ortopédica, con mucho gusto ahí los podemos ver. Y, amiga, Amigo, yo estoy en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, ahí me encuentran y pues a la orden, ahí estamos para pacientitas, lo que requieran, chicas. Muy bien. perfecto. Pues fue un gusto regresar, estar contigo, estar con Igualmente, el doctor. amiga. Muchísimas gracias, Gracias, doctor, muchas por gracias. estar Amigo, esta noche con muchísimas nosotros. gracias. Un placer y Para servirte. la Oye, verdad espero que- tenerte nuevamente por acá. Perfecto. No se... ¡Regresamos! Sí, regresamos con nuevos contenidos. Nuevas locuras, nuevos live streams, nuevos conductores, nuevas dinámicas, premios, sorpresas, memes, videos virales. Y todo esto para que sigas estando orgullosa y orgulloso de ser guerrerense. Esto es OK Guerrero y este 2020 estaremos En todas partes. Me dejaste así, 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 me dejaste así. Pero bueno, pero bueno, pero bueno.